de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver los versículos del 8 y 9. Solamente vimos el versículo 8 la semana pasada, el domingo pasado, y también pudimos, ¿verdad?, celebrar de una manera sorpresiva, ¿verdad?, no esperada, de manera de un secreto que, wow, los guardamos. Mire, y la hermana Mary ni cuenta se dio la celebración de nuestra hermana Mary, que aunque ella no cumplía año, pero dijimos, ese día, dijimos, vamos a celebrarlo para que ella no, ¿verdad?, sospeche nada. Y, ¿verdad?, sabiendo que su cumpleaños fue 4 días más tarde, agosto 3, cumplió 32 años, ¿verdad? No. ¿Pero qué? 15, ahí está. Qué bueno es el Señor poder compartir los unos con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, mira el versículo 8, lo que dice. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor, y ya vimos este versículo la semana pasada, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y hablamos del punto de que Dios tiene un día pautado donde Cristo va a regresar por su iglesia, por su pueblo. Y que no debemos ignorar esto, no debemos poner esto a un lado y escuchar las falsas enseñanzas y doctrinas de que Cristo o no viene, como dicen algunos, o que no viene porque ya desde hace muchos años atrás se ha venido predicando y enseñando de que Cristo va a venir un día. Y vimos aquí que los tiempos de nosotros, de los hombres, no son los tiempos de Dios. Donde el primer punto que vimos la semana pasada fue que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. Donde para Dios, para el Señor, un día de 24 horas es como puede ser como 1000 años. Algo que en nuestra mente no cabe y dice, y 1000 años, algo grandioso, dice que para el Señor puede ser también como un día. Y el punto es que nosotros, nuestra mente no piensa, no capacita, no entiende de la misma manera que Dios piensa y que Dios actúa. Dijimos también en Isaías que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y no debemos ignorar esto. Y ahora el apóstol Pedro pues continúa con esa misma idea, no solamente diciendo que para el Señor o con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero mira cómo dice el versículo 9. Dice, el Señor, ese mismo Señor que no está en nuestros tiempos, ese mismo Señor que nuestros caminos y nuestros pensamientos son diferentes a los nuestros, que el tiempo de Dios, del Señor, es un tiempo perfecto. Dice ahí, el Señor dice, no retarda su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que tu palabra sea quien hable a nosotros, Señor. No nosotros, sino tu palabra, Señor, nos cambie, nos transforme, nos enseñe, Señor. Nos redarguya de pecado, de justicia, de verdad. Y, Señor, que salgamos de aquí diferentes, Señor, a la manera que nosotros entramos esta mañana. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos. Escóndenos detrás de la cruz de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, o a lo mejor algunos de nosotros, hemos acordado juntarnos con alguien, ¿verdad? O juntarnos en algún lugar, y puede ser que uno paute algún tiempo, ¿verdad? Alguna hora específica
no sé, las 2, las 3, las 4 de la tarde para cenar temprano, tomarse un café, una merienda o algo. Y esa persona, ¿verdad?, que usted ha pautado, pues llega tarde, o a lo mejor no llega a la hora que ustedes habían pautado, o viceversa. Me pasó en estos días con alguien que tuvo una reunión. Y le dije, voy a estar allá a las 12:30. Y yo estaba mirando el reloj. Y salí de mi oficina a juntarme con esa persona. Y cuando estoy andando, ¿verdad?, yo que no soy muy bueno ubicándome todavía aquí en Milwaukee, pues tengo ahí mi teléfono que me está diciendo para dónde coger y veo que hay un exit que está cerrado. ¿Ah? Bueno, sigo por ahí. Dice, recalculando, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Otra exit, cerrada, recalculando, ¿verdad? Ahora no dice las 12:28, 29, hora de llegada. Ahora dice las 12:45 de llegada, ¿verdad? Y digo yo, no, ya yo sé dónde estoy. Bueno, y sigo yo para adelante, me pierdo de nuevo. Casi las 1 de la tarde, ¿verdad? Y digo yo, wow, mira, mi hermano, perdóname, excúsame, ¿verdad? Uno comienza sus excusas, ¿verdad? Mira, la salida esta estaba cerrada, y la otra salida, bueno. Pero la idea aquí de esta ilustración es que muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, vamos a llegar a una hora, y puede ser que pasen cosas como esas, y uno no llega a la hora específica. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí no es esta ilustración que yo le estoy dando, sino que dice ahí que el Señor no retarda su promesa. En otras palabras, el Señor nunca llegará tarde. Y el Señor no va a llegar tarde. Y la idea aquí de esta palabra no retarda su promesa. Escuche bien, es la idea de que Dios, el Señor, no cambia las fechas de su venida. No es que Dios está diciendo, bueno, no, este día no me conviene. O no, este día no le conviene al mundo que yo venga. O diciendo, bueno, yo sé que yo dije este día. No, el Señor no juega con nosotros. El Señor no juega con sus promesas. La idea aquí no es que el Señor está cambiando los tiempos de su venida, sino que Dios tiene, escuche bien, Dios tiene pautado el tiempo cuando Él va a venir. Y Dios solo lo sabe. Y su tiempo ya está pautado para regresar en poder y en gloria. Y tenemos que entender que nuestra mente finita, ¿verdad? Ya nosotros a lo mejor queremos que Dios venga en nuestro tiempo. Que Dios venga en nuestros planes. Como dicen, ¿verdad?, las personas que están por casarse. Bueno, Señor, si tú vas a venir, ven después que yo me case. ¿Verdad? He escuchado eso. ¿Verdad? Es el único tiempo que dicen. ¿Verdad? Pero la idea es que no importa lo que nosotros digamos, Dios va a venir en su tiempo determinado, en su tiempo perfecto y en el plan perfecto. Porque Dios no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que Él va a venir y rescatar a su pueblo, a los suyos. Y Dios no cambia. Dios no cambia y dice, bueno, yo voy a... No. Cuando Dios dice una cosa, ¿saben algo? Él la cumple y Él la hace. Mire cómo dice Habacuc. Escuchen lo que dice Habacuc 2. Escuche estos versículos. Dice Habacuc 2 y 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe, escuche bien, una visión en el Antiguo Testamento. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escuche bien, dice, aunque la visión tardará, dice, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Dice, y no mentirá. Escuche bien, dice, y no mentirá. La visión que Dios le está dando aquí a Habacuc, dice, y no mentirá, dice, aunque tardare, dice, espéralo. Dice, Dios no va a mentir. Cuando Dios dice una cosa, Él lo cumple, como decimos nosotros, al pie de la letra.
Dice, y Él no va a mentir. Dice, aunque tardare, dice, espéralo. Escuche la última frase, dice, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda vendrá y no tardará. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que cuando vino el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo Cristo a este mundo a vivir una vida perfecta, a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y el punto es que como los profetas lo anunciaron en el Antiguo Testamento, que iba a venir Cristo en forma de hombre, asimismo, la venida de Cristo va a suceder en el tiempo y en el plan de Dios. Dice que el Señor no retarda su promesa, su venida. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Esa palabra ahí, algunos, se puede referir a dos cosas. Número uno, algunos puede referirse a los burladores. Recuerden los versículos del 1 al 7 que estuvimos hablando. Precisamente el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, dice, burladores. Se puede referir a ese versículo burladores, pero también se puede referir también a algunos que se hayan dejado llevar por las enseñanzas falsas. Escuche bien, no solamente puede ser los burladores o esos falsos maestros que están enseñando la falsa enseñanza de que, Cristo se ha tardado mucho, ya Cristo a lo mejor no viene. Puede ser que se refiera también a aquellos que se dejan arrastrar por las falsas enseñanzas. Dice que la tienen, dice, algunos la tienen, la promesa, por tardanza. En otras palabras, esa palabra ahí, tienen la idea en el original que algunos consideran, en otras palabras, ya están pensando, ya los han considerado de que, bueno, si Cristo no ha venido, se retardó su promesa, no viene. Y la idea es que estos burladores y estos falsos maestros que dicen que ya viene y que han hablado de eso desde hace mucho tiempo, como ya ha pasado, dicen, bueno, ya Cristo no va a cumplir su promesa. Y estos burladores no solamente enseñan eso, sino que también quieren arrastrar, quieren llevar a otros a también creer la misma enseñanza de que Cristo ha retardado su promesa. Cristo a lo mejor no venga, de que la promesa de que Cristo iba a venir en el Antiguo Testamento, como ya ha pasado mucho, no se va a cumplir. Y por eso el apóstol Pedro quiere aquí hacernos entender a nosotros de que el plan de Dios, escuche bien, el plan de Dios es seguro y no cambiará aún a través de los tiempos. No importa lo que la gente diga, no importa lo que nosotros escuchemos en las televisiones o en las radios, cosas que van en desacuerdo a la palabra de Dios. Si ellos lo quieren enseñar así, tienen que enfrentarse a lo que dice la palabra de Dios. Por eso hemos titulado esta serie, Aferrados a la palabra de Dios en tiempos difíciles. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos fáciles en estos días? No. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos donde cuando usted prende el televisor o el radio, todo lo que escucha es palabra de Dios? Por eso debemos aferrarnos y conocer lo que dicen las Escrituras. Por eso sigue el apóstol Pedro y dice, no solamente el Señor nos retarda su promesa, dice, según como algunos ya la han considerado. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Esa palabra paciente, ahí escuche bien, es la palabra longanimidad. La paciencia, está hablando de la paciencia y del amor de Dios para con nosotros. Ahora es muy interesante notar porque, escuche bien, esa palabra ahí, si usted lo quiere anotar, esa palabra ahí, nosotros, que utiliza el apóstol
Pedro se está refiriendo, cuando usted va al original, esa palabra nosotros, se está refiriendo más no incluyendo a los judíos, pero está hablando de los gentiles. A nosotros, dice, a nosotros los gentiles. Mire Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro, para que usted vea bien. Vaya conmigo a Primera de Pedro, el capítulo 1, mire el versículo 1, Primera de Pedro 1, el versículo 1. Hablando Pedro a los gentiles, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes lo está hablando aquí el apóstol Pedro? Dice a los expatriados de la dispersión, escuche bien, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 2. Elegidos, escuche bien, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quién los escogió? Dios. Dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Lo que dice el apóstol Pedro aquí, dice, sino que es paciente, la longanimidad, el amor de Dios es paciente, dice, para con nosotros, aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación. Escuche bien, según la presciencia. La palabra presciencia significa destinados desde antes. Escogidos por Dios, destinados desde antes, Dios Padre en santificación del Espíritu. Escuche esto. Dice, Dios es lo suficientemente paciente que a pesar de ver la maldad de este mundo y el desenfreno que vive en su paciencia perfecta, Él tiene un plan perfecto para que todos los escogidos por su gracia sean salvos, su pueblo. Escuche, Dios es sumamente paciente, amoroso para conmigo y para contigo. Escuche lo que dice John MacArthur de esta frase. Dice, Dios soporta las blasfemias, escuche esto bien, sin interrupción en contra de su nombre, así como de rebelión, homicidios y la transgresión continua de la ley, mientras espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado y sean redimidos. Dice, no es cuestión de impotencia o desdicia la razón por la que Él demora. Su juicio final es por amor y por paciencia. El amor y la paciencia de Dios. Dice que es paciente para con nosotros. Nosotros los gentiles, en espera de que su pueblo, aquellos que van a ser salvos por la gracia de Dios, sean salvos por Él mismo. Mire lo que dice Romanos 9, 20 al 24. Escuche bien estos versículos. Mire lo que dice Romanos 9. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Escuche bien. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, escuche bien, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, escuche bien, que Él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dice, glorificó. Segundo de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de Dios o la paciencia de nuestro Señor es para qué? Es para salvación. La paciencia, la longanimidad de Dios, el amor de Dios es reflejado hacia la salvación. Y la idea aquí es que la paciencia de Dios, de acuerdo a su plan,
es para salvar a todos aquellos que han sido escogidos por Él mismo para salvación. Ahora la pregunta es, y la pregunta es válida, a lo mejor puede ser que usted esté pensando esto ahora mismo. Cuando nosotros conectamos estos versículos que hemos leído, y la palabra es escrita, escuche bien, por inspiración del Espíritu de Dios, tenemos que entender, y creo que todos aquí lo entendemos, que Dios es soberano. Que Dios tiene el control de todas las cosas. Que todas las cosas suceden, escuche bien, por la voluntad de Dios, incluyendo la salvación del hombre. Y tenemos que entender que Dios va a salvar a los pecadores, escuche bien, en su tiempo y en su plan perfecto. Porque Dios es Dios que es soberano, que Él tiene el control de todos los tiempos, de todas las personas. Dios tiene control de cada situación en tu vida. Dios conoce cada situación, cada pensamiento, cada dificultad, cada reto que usted o yo estemos pasando hoy en día, sea pasado, sea presente, sea lo que va a venir. Dios, escuche bien, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Satanás lo que quiere es que nosotros no entendamos y que nosotros no sigamos el plan perfecto de Dios, sino que nos rebelemos contra Dios y digamos, oh Dios, wow, pero si yo vengo a la iglesia y si yo te sigo y si yo leo tu palabra y tú me has salvado, ¿por qué me pasa eso a mí? La pregunta no es ¿por qué me pasa eso a mí? La pregunta es ¿qué Dios me quiere enseñar a través de esta situación? La pregunta es ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Porque tenemos que entender que Dios es completamente soberano. También tenemos que entender que en las Escrituras vemos dos verdades. Vemos la verdad de la soberanía de que Dios está en completo control cuando hablamos de la salvación y esa soberanía y plan de Dios, como escuché a alguien decir, la soberanía y el plan de Dios y interceptada con la verdad de que Dios, cuando abre los ojos del hombre, de la persona, es invitado a recibir a Dios, donde Dios es el centro y tiene el centro de todas las cosas. La verdad de la soberanía de Dios, el plan de Dios perfecto, interceptado cuando el hombre que es creado a su imagen y semejanza, que no tiene la capacidad de tomar una decisión por Dios, que no tiene la capacidad de acercarse por Dios, Dios en su soberanía y en su gracia le da al hombre esa capacidad donde Dios es soberano, interceptado con la decisión del hombre de seguir a Dios. Muchas veces utilizo esa ilustración porque cuando nosotros leemos la soberanía de Dios y el plan de Dios, donde cuando Dios en su soberanía abre los ojos a una persona y la persona toma el paso de aceptar a Cristo en su corazón, escuchamos versículos como estos. Dice, arrepentíos y convertíos. Dice, cree. Dice, vuélvete de tus malos caminos. Dice, venid. Dice, escogeos hoy a quien servís. En los evangelios vemos que cuando Jesús predicaba y enseñaba, muchos le seguían y otros no le seguían. Tenemos que entender que Dios no ha creado robot. No somos robot donde una persona pues nos puncha y entonces nosotros actuamos. No somos robots, somos seres humanos, creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y aquí está el punto del cruce donde tenemos nosotros que entender, escuche bien, que no somos Dios, que nuestra mente es finita, que nuestra mente es limitada y que Dios es en su gracia que abre los ojos de las personas para que esa persona
venga a los pies de Cristo. Y si Dios te ha salvado en esta mañana por su gracia y su misericordia, no es por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Si Dios te ha salvado, no es por lo bueno que nosotros somos. Si Dios te ha salvado en esta mañana, no es porque tú tuviste un sueño, una visión y el Señor te dijo, no. Si el Señor te ha salvado, si tú eres cristiano, si tú eres hijo o hija de Dios, es solamente, únicamente, por la gracia, la paciencia y el amor de Dios. Y qué bueno que el Señor en su gracia nos da la oportunidad ahora de servirle. Mateo 28 dice, los versículos del 16 al 20, solamente voy a leer unos versículos, dice, hablando de la gran comisión, dice, id por todo el mundo, ¿y qué dice? Y predicad el Evangelio. Y el punto es, si solamente Dios sabe quiénes se van a entregar a Él, nuestra misión es simplemente ir y predicar el Evangelio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en quién, dice en Cristo, no en las buenas obras, no en otras cosas, no en las religiones, en Cristo, dice, tenga vida eterna. La vida eterna no se encuentra en buenas obras, en la iglesia, en los pastores, en los diáconos, en los líderes. La vida eterna se encuentra únicamente en ¿quién? En Cristo. Dice ahí, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Y la idea aquí es el deseo de Dios, no es que los hombres, se escuche bien, el deseo de Dios no es que los hombres se pierdan en el infierno, sino más bien que reciban a Cristo como su Salvador personal. Escuche lo que dice John MacArthur acerca de este versículo. Dice, no es posible que Él espere, escuche lo que dice, no es posible que Él, hablando de Dios, espere a que todos se salven, porque el texto, escuche bien, dice el texto hace hincapié en que Él destruirá al mundo y a los impíos. ¿Cómo vemos eso? Mira el versículo 7. Mira el versículo 7 de 2 de Pedro 3. Si vemos el contexto, mire cómo dice el versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, dice, para el fuego en el día del juicio. ¿Y qué cosa dice? Y de la perdición de ¿quién? De los hombres, ¿qué dice ahí? Impíos. Y lo que está diciendo ahí es que no todos se van a salvar. Porque está diciendo ahí que va a haber un momento en que Dios va a destruir a este cielo y a esta tierra y va a haber un juicio para aquellos que han rechazado la verdad de Dios, los impíos. Algunos van a rechazar. Algunos van a ser destruidos en este día del juicio. Dice, aquellos que perecen y van al infierno lo hacen porque son depravados y dignos nada más que del infierno por haber, escuche bien, dice, rechazado a Cristo, el único remedio para su perdición, y no porque hayan sido creados para el infierno y predeterminados para ocupar este lugar. Termina aquí John MacArthur. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Y termina aquí el apóstol Pedro, y terminamos con esto, dice, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que las personas no los rechacen, sino que den un giro por completo hacia el conocimiento de Dios. Y esa palabra ahí, en el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de aquellos que Dios ha destinado para salvación. Dice John MacArthur de nuevo, dice, la razón por la tardanza de la venida de Cristo y los terribles que la acompañan no es que Dios se demore en cumplir su promesa o porque Él quiere juzgar a más personas malvadas, ni porque Él retrasa su venida, porque es paciente y desea dar todo el tiempo necesario y suficiente para que su pueblo se arrepiente.
donde nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan soberano para cada uno de nosotros. Y la pregunta es en esta mañana, ¿sé yo aquellos que Dios va a salvar? No. ¿Sabe usted aquello a que Dios va a salvar, que va a abrir los ojos para salvación? No, ninguno de nosotros lo sabemos. Dios, el Dios soberano, tiene un plan soberano que solamente Él lo sabe. Y mi tarea no es decir, bueno, si Dios, ¿verdad?, es soberano y Dios todo lo sabe, y Él va a salvar a los suyos, yo voy a cruzar mis manos, me voy a sentar en una silla, y ellos se van a salvar. Mi tarea no es tampoco tener mis manos así cruzadas y decir, bueno, como Dios tiene un plan, pues yo me siento en mi silla y Dios que haga su plan. No, porque vemos versículos que también hemos leído. Id, dice id, y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Mi tarea no es decir, bueno, Dios, enséñame quiénes son los que se van a salvar, para entonces yo ir a predicar a ellos y los demás. No, no eso es lo que enseña la Biblia. No es la manera en que nosotros debemos aplicar las Escrituras. El Señor mismo dijo a los discípulos, dice, id y predicar el evangelio. El Cristo no le dijo a los discípulos, ven acá mis hijos, miren, de ese grupo se va a salvar, vayan allá. No, Cristo dijo, id. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se expandieron por todo el territorio, predicando las buenas nuevas de salvación, entendiendo que Dios tiene un plan perfecto y podemos descansar en el plan soberano de Dios. Termino con esto. Dice el doctor Lloyd Jones acerca de este versículo 9, precisamente de 2 de Pedro 3, dice, esta segunda parte del versículo 9, que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucha lo que dice Dr. Lloyd Jones. Dice, es una afirmación teológicamente difícil. Dice, lo que Pedro dice aquí, añade Lloyd Jones, dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Dice, por eso dice, Ezequiel 33:11 dice, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Jehová, que no, escuche bien, que no me deleito en la muerte de los malvados, sino más bien en que se vuelvan de sus caminos y vivan. Dice Lloyd Jones, nótese que Dios no solo se deleita en la muerte de los impíos, sino que se deleita en que se arrepientan y vivan. Y si usted está aquí en esta mañana, la invitación mía, la invitación de Dios es que usted se arrepiente de sus pecados y que viva. Dice Juan 6:35 al 37, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Salvador personal, que Dios te dé de su gracia, de su misericordia, para que te arrepientas de tus pecados y reconozca que Cristo es el Salvador del mundo, que Dios, en su plan perfecto, en su tiempo perfecto, Cristo va a venir por los suyos, y que hay un juicio para aquellos que no se arrepientan. Si conoces a Cristo en esta mañana, ¿qué estás haciendo por Dios en este día? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo luz en este mundo lleno de tinieblas? ¿Estás tú compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? ¿Estás tú viviendo una vida que agrade a Dios, donde otros vean la gloria y la magnificencia y el poder
de Dios a través de tu vida. Resumiendo todo esto, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, está hablando acerca de la salvación, cuando la salvación que Dios nos da, cuando Dios comienza esa buena obra en nosotros y nos transforma y nos cambia y nos ayuda a seguir adelante confiando en Él en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, que Dios, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto, un tiempo perfecto, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Dios va a hacer la obra y Dios es el que va a salvar y a transformar a las personas. Que Dios nos dé de su gracia a nosotros, a seguir adelante, aferrados en su palabra, confiando en Él, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y sabiendo que Dios opera en su tiempo perfecto para su gloria y su honra, y que cuando Dios pues nos ayude, que Dios nos ayude a nosotros a seguir adelante confiando en ese plan y ese tiempo perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú eres santo, que tú eres poderoso, Señor, y que podemos confiar en tu promesa de que un día tú vas a venir, Señor. Es una promesa que tú la vas a cumplir, Señor. Podemos estar seguros de eso, 100%. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir vidas que te agradan a ti, Señor. Creciendo en tu palabra, compartiendo el Evangelio con otras personas. Regocijándonos los unos a los otros, sirviéndote, Señor. Hasta que vayamos a ti, Señor, o tú vengas por nosotros. Gracias, Señor, te esperamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén. Gracias.